continuamos con más aquí en Conexión Sin Límites. Señores, y ahora el momento ha llegado, el momento más esperado sobre la entrevista estelar, nuestra entrevista estelar. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a leer un poquito de su biografía, es lo primero que vamos a hacer. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en el 2013 y es especialista en nutriología clínica por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, donde culminó su formación en 2021. Además, cuenta con un diplomado en diabetología. ¡Wow! Súper. Con 5 años de experiencia en nutriología clínica, ha enfocado su práctica en la prevención y el tratamiento de la obesidad, la diabetes, la salud intestinal y la modificación de hábitos, brindando una atención basada en la evidencia científica, con un abordaje integral del paciente, educación nutricional y el uso de terapias innovadoras respaldadas por la ciencia cuando están clínicamente indicadas. Señores, de inmediato vamos a darles la bienvenida a la nutrióloga. Ella es la licenciada Dani Elizabeth Matos Martínez, quien tratará el tema, el tratamiento del GLP-1, ventajas y desventajas. Así que bienvenida, doctora. Eso. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de venir aquí a ampliar un poquito de este tema tan controversial que está tan en boga y que ha llegado a los oídos de todos. Gracias por la invitación. Exactamente, doctora. Gracias a usted por estar con nosotros y tomar su tiempo para estar en este espacio. Hay que decir que gracias a Marcial Lamarche hicimos este contacto y qué bueno. Gracias, hermano, nuevamente por permitirnos tener este contenido con la doctora Dani. Dani, hay que preguntar rápidamente, ¿qué es esto? ¿Cómo surge este tratamiento? Especialmente en el GLP-1. Hay más, pero de ese vamos a hablar más adelante. Cuéntenos. Bueno, los GLP-1 surgen bajo la necesidad de combatir realmente una de las epidemias que más nos ha impactado en el mundo, llamada diabetes tipo 2, diabetes adquirida. Es un tratamiento innovador que se ha desarrollado en laboratorios y tiene bastantes años ya de que nosotros lo utilizamos en la consulta para el manejo de la diabetes. Ok. Así es. Entonces, ¿cuántos tipos de estas hormonas o tratamientos existen y cuáles son? Bueno, son muchos realmente. En la historia tenemos que primero salió una en pastilla, que no tuvo muy buen auge, ya que esta debía ser tomado de una forma muy rigurosa, en ayunas, esperar 30 minutos después de haberla tomado para poder ingerir cualquier tipo de alimentos, incluso agua. Generaba muchos problemas, síntomas gastrointestinales, lo cual no llevaba al paciente a que pudiera tener una adherencia al tratamiento. Luego después salió la revolucionaria Ozempic, que es agonista GLP-1, que es realmente el nombre de la molécula. Y esta sí tuvo muy buenos resultados, mucha adherencia. Y con el uso de del Ozempic, semaglutide, que es el nombre fuera de laboratorio, entonces se pudo evidenciar que en el uso prolongado, a pasar de la semana, 40, 80 semanas, 120 semanas, los pacientes experimentaban una reducción en el peso. Se continuó investigando y entonces se empezó a utilizar para el abordaje de lo que era la obesidad y el sobrepeso. Algo importante que debemos aclarar es que también no solamente tenemos semaglutide, que es bastante conocida, sino que también, por ejemplo, tenemos la liraglutide. Pero al igual que la pastilla, a muchos pacientes no les gusta, ya que deben inocularse, es decir, inyectarse diariamente. Wow, entonces, al ser algo que se tenga que poner todos los días y llegar una nueva, donde solamente debo de utilizarla una vez a la semana, entonces vamos a migrar a lo que es la semaglutide.
Excelente. Sí, una pregunta importante a la doctora Dani, ¿verdad? Sí. Es muy interesante, no somos expertos en esta área, pero sí uno tiene como preguntas. Por ejemplo, esto del GLP-1 es para todo el mundo. No hay, por ejemplo, especificaciones de que por tal o cual enfermedad que tú tengas, tú no puedes accesar a esa hormona, ¿verdad? O molécula, hormona. Hormonas. Hormonas, sí, perdón. Para que la gente entienda cómo usted puede accesar a todo este tratamiento. Ok, bien. Lo primero que vamos a aclarar no son hormonas, son péptidos. Los péptidos son una fracción muy pequeña de una proteína. Al ser una fracción muy pequeña de una proteína, el comportamiento que tiene en nuestro cuerpo sí es imitando las incretinas, que sí son hormonas que segregamos de manera natural en nuestro cuerpo. O sea que el comportamiento pudiéramos decir que es hormonal, pero realmente son moléculas de derivados de péptidos, fracciones pequeñitas de péptidos. En cuanto a si es para todo el mundo, realmente no lo es. Primero importante. debemos hacer una evaluación del paciente, un cribado, le llamamos, analítica, sonografía, un historial médico, nutricional del paciente y ver si cumple con las características para utilizar estos péptidos. Vamos a ver contraindicaciones. Por ejemplo, pacientes que tengan historia de inflamación pancreática o pancreatitis en el pasado, pacientes que tengan historia familiar o directa, o sea, ellos de haber padecido carcinoma medular de tiroides, específicamente ese tipo de cáncer, y también aquellos pacientes que tengan cálculos biliares, ahí se le pone un ojo, ahí tendríamos que valorar lo que es riesgo-beneficio. También no podemos dejar de lado aquellos pacientes que tienen síndrome de MEN2, que es un síndrome donde vamos a ver múltiples tumores benignos en el cuerpo. Ahí está contraindicado. Súper interesante estas intervenciones, las cuales son vitales. Esperamos que los teleoyentes estén activos, presentes, hagan sus preguntas, que también diferido también la pueden hacer. Dice aquí el señor Joan Bello. Antes de Joan, aguántate ahí, gracias por tu sintonía, activo 24/7. Excelente. Mira, una pregunta que él tiene aquí, pero también la mía está más o menos por ahí, pero la pregunta era, en esta actividad que están haciendo de GLP-1, el porciento de gente que han salido meramente positivo con respecto al tratamiento y si hay algún tipo de negatividad que se pueda decir por cámara para que la gente sepa, o sea, si hay ventaja y desventaja de este tratamiento. Y Joan Bello, perdón, por parte, primero la mía. Joan, Exacto. espérate un segundo. Sí, disculpa. Ok, muy bien. Bueno, mira, tenemos muchas ventajas porque vamos a decir que los agonistas GLP-1 trabajan de manera sistémica, es lo primero. Okay. Ellos interfieren en muchos sistemas, gastrointestinal, donde vamos a ver una ralentización de lo que es el vaciado gástrico, haciendo que esos pacientes cuando tengan una ingesta prolonguen esa sensación de saciedad por más tiempo, lo que nos traduce a una disminución en lo que es la ingesta calórica total del día. Pero también vamos a ver que esos agonistas GLP-1 también trabajan bastante bien en la parte cardiovascular, ya que producen una desinflamación, o sea, una reducción de la inflamación de la capa endotelial de las arterias, por lo que vemos que pacientes que tienen hipertensión arterial va a haber una mejora en sus niveles, o sea, va a ser menos resistente la tensión arterial en estos pacientes. Son una maravilla. También trabajan a nivel de corazón, del sistema nervioso central, ahí con lo que es la asociación de las emociones y la ingesta de alimentos. Y también trabaja en lo que es la función renal. Esos pacientes que ya tienen diabetes avanzada, que tienen daño renal, vamos a ver una mejoría en su función renal. Excelente. Dentro de las desventajas, realmente vamos a ver muchos efectos secundarios, pero estos están más ligados a lo que es el manejo del paciente. Efectos secundarios que son más comunes, náuseas y vómitos.
también podemos ver constipación o estreñimiento y diarrea. Pero esos efectos secundarios van de la mano a cómo el paciente está siendo manejado en su plan de alimentación. Si el paciente consume muchas grasas, puede aparecer las náuseas, puede aparecer la diarrea, porque hay una intolerancia y recuerden que hay una modificación en lo que es la parte gastrointestinal, por lo que estos tratamientos no se deben hacer solos, es algo que siempre les repito y les doy como un consejo. No hagan esto solo, busquen un profesional que los oriente, que sepa manejar péptidos para que ustedes puedan, uno, obtener buenos resultados y lo otro es que durante ese trayecto vamos a disminuir lo más que se pueda los efectos secundarios. Wow, interesante. Excelente. Joan Bello Felipe dice, ¿cuáles síntomas nos pueden alertar de que una persona sea diabético? Bueno, son varios. Va a depender el tiempo que tenga el paciente siendo diabético, ya que el cuerpo produce lo que le llamamos mecanismo de compensación. Okay. Si no le hacemos caso al inicio, bueno, pues entonces lo integramos como que es algo normal. Pero vamos a ver que esos pacientes cuando orinan tienen espuma en la orina, lo que significa que hay proteína que ha pasado por el riñón y eso es un signo que los pacientes le llaman mucho la atención, doctora, cuando voy al baño y orino, veo que hay mucha espuma. Entonces vamos a mandarte a hacer una hemoglobina glicosilada, un panel para detectar si tú eres diabético o no. Así como también pacientes con una cicatrización lenta, pacientes que empiezan a perder la sensibilidad de la yema de los dedos, en los pies, en las manos. O sea que son muchas variables y como en medicina 2 y 2 no son 4, cada paciente es diferente. Exactamente. Wow. Chicas, adelante. Esto está fuerte, Tengo dos preguntas que son como medio ligadas así. Y es acerca de los Ozempic. Ya que yo soy muy pendiente a lo que es el grupo de las celebridades, todo eso. Y podemos ver que la mayoría de celebridades están en esa onda de Ozempic. Entonces, un ejemplo muy claro vendría siendo Ariana Grande, que ha pasado un cambio físico brutal. O sea, antes se veía linda, así como estaba. Ahora, si tú me dices que tenía una enfermedad o algo, ok, te lo dejo pasar. Pero fue simplemente por querer cambiar estéticamente. Y ahí, en ese cambio que dio, o sea, todo el mundo dice, pero parece más muerta que viva. Entonces, quisiera saber si ese cambio, o sea, ¿por qué se da? O sea, ¿por qué se da el cambio así? Y si también quería saber si las celebridades podría ser que se vuelan todo eso de que las condiciones que mencionaste anteriormente, que si tenían algún tipo de enfermedad que interfería, tal vez si se lo vuelan eso, les cae peor. Porque hay algunas celebridades que le van bien, pero hay a otras que se le ve la cara y son muchas. O sea, la cara así toda chupada. Entonces quería saber en esa parte, o sea, ¿qué interfiere? Ok, muy bien. En esa parte, aquí tenemos dos preguntas bastante importantes. Okay. Debemos de recordar de que la obesidad es una pandemia a nivel mundial. El sobrepeso y la obesidad es una de las enfermedades que tenemos una de las mayores tasas a nivel mundial. Recientemente hubo aquí unas estadísticas del año pasado, 2025, donde se reportó una alta tasa de obesidad aquí en República Dominicana. Y cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de todas las complicaciones que van detrás de ella. Son muchas enfermedades, señores, que la obesidad te predispone. Muchísimas. Entonces, estos medicamentos, estos fármacos, fueron inicialmente desarrollados para el manejo de la diabetes, pero al evidenciar en su uso una mejora en lo que era el sobrepeso y la obesidad, una disminución, entonces de manera terapéutica podemos utilizarlos para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Eso de pasar esa línea tan delgada en tu verte delgado saludable y tu verte delgado emanciado, o sea que tú pierdes la gracia de estar delgado, entonces es que vemos, como comentaste, en Ariana Grande y muchas otras celebridades. Esto sucede porque bajan tanto de peso, lo que nos da el soporte a nuestra piel, a nuestro rostro, es grasa.
Entonces, en el rostro, cuando perdemos mucho peso, entonces esos cojinetes de grasa se van perdiendo. Y por eso es que se ve la cara alargada, los pómulos hundidos y esos huesos prominentes del rostro y también aquí de las clavículas y los huesos, pero es porque hemos bajado en exceso nuestro porcentaje de grasa. No es más que una pérdida de peso, así como lo podemos hacer, que lo vemos con Ozempic, por ejemplo, o lo vemos con tirzepatide. Podemos verlo con también cirugía bariátrica, por ejemplo, o esos pacientes que hacen un plan de alimentación muy bajo en calorías y lo llevan un poco más allá, pasa lo mismo. O sea que no es que el medicamento te produce eso, sino es la pérdida de peso que es tan abismal que te lleva a eso. Wow, ya muy veo. interesante, señores. Impresionante. Ahora, algunas recomendaciones para aquellos que quieren iniciar el proceso. Busquen un experto. Eso es lo primero. La doctora. Excelente. Busquen un experto que sepa manejarlos, que los escuche, que les dé un seguimiento continuo, que sea cercano, que no sea te voy a prescribir este fármaco y listo, porque el éxito de esta terapia es que tú, uno, puedas disfrutar el trayecto para que puedas llegar a la meta, puedas aguantar esas semanas, porque no es un tratamiento corto, es un tratamiento largo. Usted debe de mentalizarse que usted va a durar por encima mínimo de 12 a 20 semanas utilizando esta terapia. Y lo otro es que el diseño personalizado de un plan de alimentación, y ese plan de alimentación irlo ajustando a medida que el paciente va evolucionando, porque el paciente que me llegó el día 1 no es el mismo paciente que está ahora en la semana 20 utilizando el mismo fármaco. Así es. Wow. Bueno, doctora, yo siempre digo Impresionante. que quedo impresionada de las mujeres tan alineadas a su profesión, de verdad que sí. Siempre traen una gama de profesionales, así que un fuerte aplauso. Gracias. Y no hay que hablar mucho con decir que viene de la UAS. Doctora de la UAS, ya no hay que leer más nada. Ya tú sabes. Claro que no. Nosotros somos Graduada 100 guasianas. veces de ahí Claro somos. que sí, de la vida, de todo, ¿verdad, doctora? Así es. Entonces, mi pregunta es, en relación a este fenómeno, ¿cómo prevenir llegar a este estado? Porque a veces no nos estamos cuidando adecuadamente y a veces llegamos ya un poquito tarde a consulta. He escuchado de casos que llegan un poco tarde, unos llegan temprano. Entonces, para lidiar esta situación, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo prevengo? Prevenir la que pierdas mucho peso, ¿a eso te refieres? Exactamente, y el proceso del GLP. Bueno, lo primero es que todo proceso de pérdida de peso, con o sin farmacoterapia, debe de haber un cribado. Dentro de este cribado está lo que le llamamos la bioimpedancia. En esto vamos a tener como un detalle de ese número en la balanza. Si Francisco se sube en la balanza y pesa 200 libras, yo necesito entender cómo está distribuido ese peso. Qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de masa muscular, qué porcentaje óseo, y ahí ir corrigiendo. Con una vigilancia seguida y haciendo una bioimpedancia mensual a los pacientes, podemos ir ajustando la estrategia para que no lleguemos a ese punto. Sí. Por último de mi parte, doctora, una curiosidad. ¿Por qué estudiar medicina? ¿Qué le motivó y por qué tratar este tema? Bueno, señores, yo creo que la medicina es algo con lo que nacemos, eso lo llevamos en la sangre. Yo no te puedo explicar qué me motivó, pero el hecho de tu poder aportar en la salud de alguien, porque la salud es frágil y todos queremos salud. Entonces, el hecho de tu poder aportar a la salud de tus pacientes es lo que realmente a mí me inspira. Poder llevarlos del estado en el que llegan a la consulta, muchas veces desesperados, que lo han intentado todo, se sienten que ya no dan más. Y poderles dar ese rayito de esperanza al final del túnel y decir, no, tú no estás mal. Ven, vamos a acompañarte y tú vas a ver que tú lo vas a lograr. Wow, fascinante. Mira, hay que resaltar a la doctora Dani, que tiene una comunicación ejemplar, profesional.
Perfectamente te comunicas y eso resalta mucho en el profesional y más en este tiempo estamos carentes de mucha gente que se expresen bien. Ahí mismo digo lo siguiente, tengo una inquietud. Hay gente que para poder adelgazar utilizan varias estrategias. En buen dominicano dejan de comer en la noche, comen en la mañana, a las 12 del día no, un juguito o ayunan intermitente, un chocolate ahora. El método keto, pero yo estoy al contrario porque yo tómelo. Ya tú sabes, Sí. ¿no? Que coman poco. O también unos pulgantes. También, otros van al La gimnasio, gente, bueno, que van al gimnasio, después del gimnasio van a comerse un platazo de arroz y creen que están adelgazando. ¿Sabes quién es ese? Y yo, Papi. ¿cómo? hey, No diga eso Oye, así. papi tiene unos brazos así. Están hablando. Oh, sí, pero tiene esa panza también. Oh o sea. my God. y to- ¿Qué tal promotor? Claro que sí. Está buena esa. Claro que sí. Óyela. me encantó esa. Y también hay otro que sencillamente dejan de comer para que se vea que están adelgazando. La pregunta es, dime todo esto, qué ventajas y desventajas tenemos y cómo uno a nivel económico puede accesar a este tratamiento de GLP-1, si es muy barato, si podemos entrar todo, cómo sería por parte para que la gente entienda. Ok, mira, lo primero es que las dietas, podemos llamarle así, deben ser totalmente personalizadas. Las necesidades y requerimientos que tiene un individuo no es igual a las necesidades y requerimientos que tiene el otro. Aunque tengan el mismo peso, aunque tengan la misma talla, aunque tengan el mismo sexo, no va a ser igual. Porque el estilo de vida, el tipo de actividad física que hace, la genética que tiene, la herencia, quizás un historial médico familiar que le predisponga a ciertas enfermedades, van a hacer que haya un cambio en lo que es la dieta o plan de alimentación que requiere ese paciente. Entonces, eso de la dieta de moda, la que encontramos en una revista, la que googleamos, le preguntamos a ChatGPT, tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces incurrimos en hacer esas cosas y terminamos más enfermos de lo que iniciamos porque nos creamos carencias y déficits de ciertas cosas. Y algo muy común que vemos, me llega muchísimo a la consulta, es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Dejan de cenar, pasan periodos larguísimos de ayuno, pero entonces cuando tienen la ventana de alimentación no completan lo que es el aporte proteico que necesitan. Okay. Y ahí empieza la pérdida de masa muscular. Por otro lado, en cuanto a lo económico, los GLP-1 y los GIP son costosos. No son un tratamiento Para todo el económico, mundo. no son para todos los bolsillos, sobre todo si lo queremos hacer de la manera correcta. Y digo de la manera correcta es no hacerlo solo, sino que usted vaya donde un profesional. Y el seguimiento que se le debe dar a esos pacientes es tan cercano que lamentablemente el profesional debe de cubrirlo, o sea, económicamente, pero no es para todo el mundo. No son costosos, no son específicos. baratos. Precisamente. Hay dos preguntas, perdón. Voy para allá. Dale, Precisamente, doctora, aquí hay dos preguntas, pero la misma que hace Joan Bello desde Facebook. Antes de Segundino de la Cruz, que está en Pedro Brown, Hey, dice: chicos, excelente. Tibo, segundino. Gracias, Segundino. Ey. Dice Joan Bello: ¿los seguros dan respaldo para estos tratamientos? ¿Lo cubren, doctora? Lamentablemente no. Bueno. Imposible. la Todavía. Es que eso no, ustedes saben. Joan, tú Bueno. sabes. Todavía no están dentro de la cartera de cobertura de lo que son las ARS. Sí, si tú eres diabético con diagnóstico, pudiéramos hacerte referimientos a ciertos institutos que le acomodan el precio a esos pacientes. Pero desde el punto de vista de ARS todavía no están en cobertura. Pero yo entiendo, doctora, y disculpen teleoyentes y Adelante. equipo de comunicación, cualquier persona que se sienta animado a poder entrar en el tratamiento, lo puede hacer. Hay que buscar para eso las opciones, porque para comprar un carro la gente hace lío, para beber hace el lío, para usted sentirse bien a nivel de salud y llegar a estar
en salud de ¿cómo se llama En un esto? estado óptimo. Exacto. Tiene que tratar de usted poner de su parte. Invertir en usted. Invertir en usted. La vida es usted. Sin usted no hay nada. Entonces, entiendo que se puede hacer. ¿Qué hay que hacer? Contactar a la doctora, investigar bien cómo es el tratamiento, uno poder entrar en él y poco a poco ir con cuotas, digo yo, pensando, o algún tipo de que usted pueda hacer un acuerdo económico y usted entre, porque la salud es vital. Lo digo porque mucha gente cuando escuchan que es muy costoso, ya se echan para nublan. atrás. Claro. Se nublan. Exactamente. Entonces, tenemos gente que está escuchando, que son de escasos recursos. Sí, no se turben, no se nublen, todo se puede. Comuníquese con la doctora y ella le va a comunicar cómo hacer. Exactamente. Precisamente con eso, doctora, hay que preguntar, porque una amiga entró en el proceso y la vi en estos días, le pregunté que qué qué pasó bien. con su cuerpo, porque la veo muy flácida. Ella me contó el proceso y dijo que tuvo que cambiar a varios doctores porque como que no hicieron bien en la evaluación Los y procesos. todo eso. Entonces, cuando eso acontece, doctora, ¿realmente causa situaciones en el cuerpo? ¿Ha pasado eso, que van a un doctor y luego van a otro y no hay resultado? Mira, perdón, me llegó una Ujú. pregunta importante. Diga usted. Los tipos de obesidades, ¿las tratan todas ustedes? Ahí mismo con la pregunta, Ujú. ¿puede combinar? Perfecto, mira, en cuanto a lo que son las cosas que pueden suceder, hay pacientes, yo siempre les digo algo a los pacientes, y es lo siguiente: usted debe estar con el médico que usted se sienta bien, al médico que usted le tenga confianza, porque ese médico va a ser su compañero y va a ser su amigo. Entonces, lo primero es que el paciente se debe hacer un cribado, como había mencionado, una historia clínica, investigación a profundidad de ese paciente antes de iniciar. Si el paciente lamentablemente no se siente cómodo, pues entonces va a cambiar de médico. Ya al final, en cuanto a lo que es la flacidez, bueno, la flacidez la vamos a ver si el paciente ha perdido mucho peso, ya sea con GLP-1 o sin GLP-1. Si usted tiene una pérdida de peso que es notable, que es una pérdida de peso que usted sabe que usted ha perdido más de 100 libras, por ejemplo, usted sabe que la flacidez va a aparecer. Porque la piel, dependiendo de la edad que usted tenga, no va a poder retraerse de manera correcta ni al 100%. En cuanto a también a la flacidez, tenemos otra parte que es esos pacientes que pierden peso muy, muy rápido, pero también parte de ese peso que pierden es músculo. Cuando durante un proceso de uso de GLP-1 o de pérdida rápida de peso, no hacemos ejercicio de fuerza, no estimulamos ese músculo a que crezca, lamentablemente la flacidez va a llegar y le va a golpear. Porque cuando perdemos tanto peso, pero también perdemos el soporte que tenemos a la piel, que es el músculo, lamentablemente va a decir hello. Exactamente. Vámonos a la caja de comentarios, chicas y chicos. Dale. Y dice Joan Bello, en lenguaje coloquial, doctora, también usted lo conoce, que cae un bobo. Dice él, qué pena, hay que hacer una campaña para que el seguro cubra. También él Bueno. comenta, creo que hay que educar desde las escuelas sobre alimentarse bien y comer sano. Y tendemos en generaciones más saludables. Bueno, Tú eso sabes- es importante. Disculpa, Sergio. Sí. Ahí mismo, debo decir que la amiga, cuando iba al gimnasio, ella no tenía fuerza para levantar ni siquiera una pesa. Porque la doctora que le hizo el proceso, le dijo que no comiera tal o tal cosa. Ok. Pero si usted no come tal o tal cosa para que le dé fibra, masa muscular, usted va al gimnasio a tonificar, pero no hay fuerza, energía. Entonces, ¿cómo ese proceso, doctora? Si yo estoy en el tratamiento, ¿qué cosas debo comer? ¿Cómo debo comerlo? ¿Cómo debo aumentar masa muscular? ¿Y en qué momento es que yo puedo ir al gimnasio? Porque no es tampoco a lo loco. Vamos allá, no. Imagino que un proceso. Diga usted, doctora.
Sí, el paciente primero debe pasar el proceso de adaptación, que son las 4 primeras semanas, que es donde aparecen los síntomas, el que tiene síntomas, porque no todos tienen síntomas. Ok. Una vez el paciente pasa ese proceso de adaptación, si no hay fatiga, si no hay cansancio, entonces podemos iniciar lo que es la actividad física. En cuanto a la actividad física per se, yo en la consulta le digo siempre a mis pacientes que debes de basar tu actividad física en un 75% de lo que es ejercicio de fuerza y un 25% de lo que es ejercicio de cardio. En cuanto al uso de los pacientes que están utilizando GLP-1, entonces lo utilizamos un 50-50 hasta que el paciente se sienta cómodo. Una vez el paciente esté adaptado, se sienta normal utilizando el GLP-1, entonces podemos pasar a lo que es un 75-25, pero siempre, siempre, siempre adaptando el plan de alimentación y los requerimientos calóricos y proteicos al estado de actividad física del paciente, porque ¿qué pasa? Si yo te bajo mucho las calorías, tú no vas a tener fuerza, claro que no va a haber ánimo, no va a haber nada. Si tú tienes una dieta muy restrictiva, tú no vas a tener energía. Pero por otro lado, si tú no logras alcanzar los requerimientos mínimos diarios de ingesta de proteína, por más que estimules el músculo haciendo pesas, el músculo no va a crecer. Al contrario, pudieras estar perdiendo masa muscular. Mira, estos procesos, Mira, sí, para que importante, hablen las padre. chicas, estos procesos que están en el tapete nacional, el balón gástrico, la lipoescultura, la liposucción, era eso. No. Este tipo de procesos, siento que, que el tuyo es más natural. Porque la gente, siempre cuando hay algo natural, se le pone más difícil las cosas. Por andar rápido, déjame ir al doctor a que me corte el abdomen y ya estoy listo. Pero este proceso que tú diste, el GLP-1, siento que es más contundente a la hora de usted adelgazar. Dime esta parte, ¿qué tú opinas de esto? Bueno, estamos esperando la aprobación por la FDA de un nuevo péptido llamado retatrutide. No está aprobado, por lo cual no se debe indicar ni se deben empezar a utilizar, por favor. Pero este nuevo péptido, que ya recientemente estamos así esperando que lo aprueben, ha evidenciado una pérdida de peso igual o mayor que la cirugía bariátrica. Wow, impresionante, ¿eh? Lo cual es bastante innovador y alentador, ya que el paciente no va a tener que pasar por un tiempo quirúrgico, por el riesgo quirúrgico y por esas secuelas que deja la cirugía bariátrica ya para el resto de la vida, con deficiencias de absorción de ciertos nutrientes y vitaminas que suceden cuando los pacientes se hacen cirugía bariátrica. Impresionante, señores. Vean ustedes. Sí, Yo chicas. tengo una preguntita curiosa. Adelante. Y es que si una persona se somete al tratamiento y adelgaza, obviamente, y vuelve haciendo desarreglos, y vuelve y se pone como una ballena, Bueno. ¿puede someter otra vez al tratamiento? Claro que sí. Sí, algo que es importante es que estos fármacos no son una varita mágica. Usted va a empezar un programa con GLP-1 y usted lo que tiene es que estar consciente de que usted tiene una oportunidad para mejorar sus hábitos, tanto nutricionales como estilo de vida, y en ese periodo también consolidar esos cambios. Saber que si María se comía 3 tazas de arroz con una ala al mediodía y la doctora le indicó comerse media pechuga de pollo con media taza de arroz y una ensalada pequeña, María, cuando deje los péptidos, debe continuar comiendo así. Pero sí pueden volver a utilizarlo. No es lo recomendable, claro que no, pero sí, lo pueden volver a utilizar cuando gusten. Interesante. Miren, señores. aquí dice... ¿alguien va a hablar de...? Sí, Diga usted. una curiosidad como el segmento de Mari. Curiosidades. Cuando se pierde la flacidez, por lo que ya usted ha comentado, ¿de qué forma, que no sea quirúrgicamente, se
puede recuperar. Bueno, ella puso cara. De Bueno, que la gente, usted supo. los mitos. ¿Cómo podemos resolver esa situación? Desmontando un mito aquí. Bueno, va a depender. Por ejemplo, para lo que es la emaciación del rostro, ese rostro cadavérico que perdemos mucho tejido graso, existen tratamientos de cabinas inyectables, que son los bioestimuladores, el Sculptra, por ejemplo, la hidroxiapatita. Eso lo hacen los dermatólogos y médicos estéticos. Y en cuanto al cuerpo se refiere, tenemos diferentes tratamientos de cabina como el Indiva, la radiofrecuencia, monopolar, y todas esas cosas que no son invasivas, pero sí dan buenos resultados si se lleva de manera apropiada. Por un periodo, pudiéramos decir 12, 10 sesiones, pero sí dan bastante buenos resultados. Claro, nunca como una cirugía estética, lógicamente, pero sí pudiéramos resolver un porcentaje bastante alto de flacidez y sobre todo de esa grasa que pudiera haber quedado de manera localizada. Estos tratamientos de cabina lo pueden resolver. Excelente, gracias. Bueno, estamos en los minutos finales, queridos oyentes. La doctora, wow, impresionante. Pero aquí dice un joven, Joan Bello, doctora, creo que usted habló de eso, pero quiero escucharla a usted otra vez. Dice, ¿qué motivó a la doctora a elegir esa área de la diabetes? Diga usted. Bueno, la nutrición y diabetología, a mí se me despertó esa pasión por ver la gran problemática que tenemos de que no sabemos alimentarnos. Es algo que es cultural, algo que también es familiar, el núcleo familiar también interfiere mucho en lo que son los hábitos nutricionales. También ver la frustración de tantas personas que se matan en el gimnasio, que dejan de comer y al cabo de 2 semanas de haber suspendido esa dieta de agua y lechuga, vuelven y aumentan de peso. Entonces, el enseñar y educar al paciente también diabético es algo que es básico, porque la diabetes no es solamente farmacoterapia. Muchos pacientes creen que me voy a beber la pastilla y voy a comer lo que quiera, pero no es así. La diabetes es un abordaje que se da tanto nutricional como farmacoterapia, para que usted pueda prolongar sus años de vida y su calidad de vida. Excelente. Con esta pregunta creo que podemos cerrar, doctora, porque una pregunta un poquito media extraña. Yo me reí un poco cuando la amiga mía me dijo esto, y aunque uno lo sabe, pero como me lo dijo, me eché a reír. Digo, ¿y por qué te ríes? Bueno, ella me dijo que perdió como 5 libras de materia fecal. ¿Cómo? En el proceso del adelgazamiento, ese tipo de cosas. Realmente yo me reí, pero en verdad hay gente que acumulan en los intestinos, depende si tienen estreñimiento. Ese proceso de los péptidos, todo eso, trabaja también esa parte, el limpiamiento del intestino, y también te permite expulsar la materia fecal acumulada o retenida. Realmente no. Ellos trabajan a nivel intestinal, sí, pero eso que comentan pudo haber sido que la dieta que estaba llevando no era la adecuada y pudo tener episodios de diarrea que son bastante frecuentes si no se llevan del consejo de su médico, porque estos péptidos no quieren nada con grasa, no quieren nada con azúcar, nada con alcohol. Entonces cuando... ¿Alcohol? Sí, así es. Bueno. Así es. Cuando el paciente consume ciertos alimentos, entonces tenemos un aumento de la motilidad, el paciente va a experimentar diarrea. Me encantó el alcohol, para que muchos entiendan que el alcohol realmente es muy invasivo. Exactamente. Mensaje final para el equipo de comunicación y los teleoyentes, y por favor, para que nos repitas las siglas GLP-1, ¿qué significa? Ok, los agonistas GLP-1, que es el nombre real, GLP-1, GLP-1 es agonista del péptido like glucagon, o sea, inhibidor del péptido
similar al glucago, son las siglas. Y ya como mensaje final es que no le tengan miedo a los GLP-1. Son unas terapias que están aprobadas y están certificadas para el abordaje de la obesidad, el sobrepeso, la diabetes. También tenemos evidencia pequeños estudios, pero también se pueden utilizar para esos pacientes que tienen problemas con adicción al alcohol. Entonces no le tengan miedo, solamente hágalo de la mano de un profesional que les acompañe, que les oriente para que usted tenga los mejores resultados y tenga la mejor experiencia. Doctora, aquí Joan Bello, nuestro oyente, envía un mensaje. Necesitamos más doctores jóvenes con esa capacidad, pasión y seguridad. Salud y vida para usted. Gracias. Gracias, Joan Bello. Doctora, ¿cómo la conseguimos? Consultorio, ¿cómo hacen sus citas? Diga ese proceso y sus redes sociales. Claro. Estoy martes y viernes en Centro Médico Energía Vital Activa, en el primer piso, consultorio 6. Me pueden contactar vía WhatsApp al 829-755-6696 y mis redes sociales son nutrióloga Dagny Matos en Instagram y también en TikTok. Por ahí pueden contactarse conmigo, hacer su cita y nos vemos en la consulta. Exactamente. Gracias, doctora. Seguimos activos 24/7, haciendo la diferencia. El programa que te conecta con el mundo.